¿Qué tal, guerrero? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy voy a compartir contigo una guía paso a paso, una guía con absolutamente todo lo que necesitas saber para solucionar, resolver, revertir lo que es la disfunción eréctil inducida por la pornografía y la eyaculación precoz, ¿vale? Voy a pasar a compartirte pantalla por aquí. Este es el mapa mental de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Es un vídeo, ya te adelanto, nada dopamínico, es decir, mi objetivo no es que te diviertas, mi objetivo no es que pases un rato entretenido, mi objetivo es que aprendas. Y por eso he preparado por aquí este mapa mental, que voy a ir cerrando algunas cositas y vamos a ir paso a paso viendo los diferentes pasos, las diferentes claves de lo que es esta guía paso a paso, que como te digo, lo que te recomiendo es, en primer lugar, que te tomes este vídeo en serio, ¿vale? Ya que no es un vídeo dopamínico, sino que es un vídeo que tiene como objetivo que tú consigas resultados. Pues mi recomendación es que cojas papel y boli, que te sientes, que te reserves este huequito para ti. No sé lo que va a durar el vídeo, posiblemente unos 15-20 minutos, quizá un poquito más, y que sobre todo pues vayas tomando nota de lo que vamos a ver. Le puedes sacar captura obviamente, ¿no? A lo que es el mapa mental, también te lo recomiendo, porque va a ser la forma de llevarte la mayor parte del valor de este vídeo, ¿vale? Como te digo, vamos a ver una guía paso a paso para restaurar la eyaculación, o sea, la disfunción eréctil inducida por el porno, en inglés Porn Induced Erectile Dysfunction, y la eyaculación precoz, ¿vale? Es decir, disfunción eréctil, ¿qué es esto? Problemas de erección. Por ejemplo, cuando vas a tener sexo con tu chica o con una nueva mujer o lo que sea, y tu muchacho no funciona bien, no se te levanta, no se pone lo suficientemente erecto como a ti te gustaría, y eso pues te produce algunos problemas de quizá autoestima, te hace plantearte si hay algo malo en ti como hombre, si es una condición genética, si es una enfermedad, por qué te ocurre esto a ti, si eres el único hombre, etcétera. Esto genera muchas preguntas, precisamente por eso es una de las cosas más importantes que yo trato en mi programa de formación con mis alumnos y demás. Y la eyaculación precoz básicamente consiste en que cuando tú vas a tener sexo, pues terminas mucho más rápido de lo que a ti te gustaría. Algunos médicos especialistas hablan de que eyaculación precoz es cuando tú eyaculas en menos de 5, 3 minutos o algo así, pero la definición que a mí me gusta es cuando tú no tienes el control exactamente de cuándo a ti te gustaría eyacular, y eso pues te produce una serie de problemas de autoestima, de falta de confianza y demás. Así que es súper importante que tú te tomes este vídeo en serio, como digo, porque de esto depende no únicamente tu sexualidad, sino también tu seguridad y confianza en ti mismo. Porque yo hablo con muchos hombres y me doy cuenta de que cuando falla la parte de la sexualidad, hay algo en la vida del hombre que no funciona bien, porque cuando tu sexualidad no está saludable, esa falta de autoestima, esa falta de seguridad que te produce esta situación, se extrapola todo en la vida. Se extrapola tu relación con tu familia, con tu esposa, obviamente, con tu pareja, en tu profesión, en absolutamente todo se refleja de una forma u otra. Así que es súper importante que tú hagas todo lo posible por resolver esto y precisamente por eso estamos aquí. Mira, estos son los 5 pilares que vamos a trabajar en este vídeo y que te recomiendo que, como digo, tomes nota porque son las 5 partes más importantes para resolver este problema. Muchas veces pensamos que es únicamente una cuestión de con qué especialista voy, lo veremos aquí al final del método, ir al psicólogo, ir al médico, todo eso lo vamos a hablar a ver si funciona o mejor dicho, por qué no funciona, porque la realidad es que a nosotros los hombres el hecho de contar nuestros problemas a una psicóloga, si es que no ha resuelto ese problema o si no ha atravesado el proceso, pues es algo que por lo general no funciona en absoluto. Hablaremos del método. Lo que te quiero decir con esto es que no es una cosa unicausal, es multifactorial y son muchas las cosas que hay que hacer verdaderamente para resolver este problema. Entonces vamos paso a paso. El primero de los pilares es la parte de la mentalidad. Tú tienes que entender que el hecho de resolver esto, la disfunción eréctil inducida por el porno y la eyaculación precoz, es un proceso, no es algo que vas a resolver de la noche a la mañana. Por lo tanto, necesitas mucha paciencia, necesitas entender que es un proceso, necesitas disciplina a la hora de estudiar, aplicar todo esto que vemos, no únicamente en este vídeo, sino en este canal hablo constantemente de esto, te recomiendo que te suscribas. Necesitas disciplina para seguir a rajatabla lo que son las recomendaciones de un viejo lobo de mar, de alguien como yo que ha pasado por el proceso y que te comparto después de muchos años
habiendo tenido este problema, problemas con el porno y demás, pues te comparto lo que a mí me ha funcionado y lo que a otros de mis alumnos les ha funcionado. Te hablaré de ello más adelante en el vídeo. Necesitas disciplina también para hacer incluso lo que es incómodo. Aquí vamos a hablar de entorno y yo te voy a ser muy franco, ¿vale? O sea, tú eres la medida de las personas con las que más tiempo pasas y resulta que si tú te rodeas de amigos pajilleros, tú vas a ser el siguiente. Por lo tanto, hay veces que hay que renunciar, hay que sacrificar algunas cosas si verdaderamente quieres resolver este problema. Eso es la disciplina. Hacer lo que sabes que tienes que hacer incluso cuando no apetece. Vamos a hablar de algunos hábitos que son muy incómodos, que yo te voy a recomendar que incorpores en tu rutina diaria, que no son cómodos, repito, ¿vale? Que suponen hacer cosas diferentes a lo que hace la mayoría, pero que detrás de esos hábitos precisamente y de aplicar todo esto que vamos a ver están los verdaderos resultados, ¿ok? Y sobre todo, mucha práctica, porque como te digo, no es algo que vayas a conseguir resultados de la noche a la mañana, es un proceso en el que tú vas a tener que aplicar un método, que hablaremos más adelante, y a través de la práctica tú vas a ir perfeccionando ese método, ¿ok? Segunda de las partes de la mentalidad, es lo que yo llamo virus mentales, o en mi segundo libro, Activa el modo alfa, lo llamo caballos de Troya. Tú sabes la historia de los troyanos en la guerra contra los griegos. Bueno, pues los griegos, muy astutos, lo que hicieron fue, después de 10 años de guerra, dijeron, ok, nos rendimos, os regalamos este caballo para que, bueno, en señal de sumisión, en señal de renuncia y de rendición. Entonces, los troyanos metieron el caballo dentro de su ciudad y ese caballo de madera enorme estaba lleno hasta arriba de soldados. ¿Qué pasó? Pues que esos soldados de noche, pues arrasaron la ciudad y tomaron la ciudad de Troya. Por lo tanto, ese caballo se convirtió en lo que es un troyano. Si tú manejas conceptos así de informática y demás, ya sabes que un troyano es un programa que parece normal, que parece que no tiene ningún tipo, que no es ofensivo ni nada, y luego resulta ser pues un virus que daña tu ordenador. Bueno, pues eso es lo mismo, ocurre lo mismo exactamente con lo que son los virus mentales. Hay algunas cosas, algunos programas que tú tienes en tu inconsciente que hacen que te sabotees y hacen mucho más probables esas recaídas. Y estos virus mentales suelen ser del tipo, bueno, por una vez no pasa nada, lo hace todo el mundo, está normalizado, el porno no debe ser tan malo, ¿verdad? Yo lo puedo dejar cuando quiera. Algo tan común como el porno no puede ser tan malo. Esto es lo que se llama la teoría de la inocuidad. Bueno, pues estos virus mentales, lejos de, o sea, independientemente de si son verdad o mentira, son cosas que al final te mantienen atado a lo que es la lujuria. Son cosas que te hacen recaer una y otra y otra y otra vez. Porque obviamente si nosotros nos vamos a nivel estadístico, por una vez no pasaría nada. Obviamente si tú a lo largo de un año lo haces una vez a nivel estadístico y en la práctica no va a pasar nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es tener ese virus mental aquí. El problema es tener ese pensamiento latente. ¿Por qué? Porque esta semana tú vas a decir por una vez no pasa nada, pero la siguiente semana vas a decir de nuevo por una vez no pasa nada. Por lo tanto, esto se ha convertido en una excusa, en una justificación para recaer semana sí, semana también. Por lo tanto, ya no se trata de si esto es verdad o mentira, se trata de que es un virus mental que va a hacer muchísimo más probables tus recaídas. Por lo tanto, es algo que tienes que erradicar tienes que cortar de raíz, tienes que impedir que esto esté en tu mente consciente, ¿ok? Segunda parte de la mentalidad, tienes que tener la humildad para escuchar a la persona que ha atravesado el proceso y que ha conseguido resultados. Como te decía, ¿cuál es la diferencia entre una persona que te enseña desde la experiencia y una persona que te enseña desde la información, como un psicólogo, un terapeuta, un médico que no han atravesado el proceso, no han sido adictos al porno, quizá no saben lo que es tener disfunción eréctil, no saben lo que es la frustración? Bueno, lo que ocurre es que ellos son incapaces de empatizar contigo, de saber cómo te sientes porque sencillamente no han atravesado ese proceso. Y hablar desde la teoría y desde los libros es una cosa, pero haber experimentado es otra cosa diferente. Y necesitas humildad para entender, escuchar a una persona que ha atravesado ese proceso como yo. Es la diferencia entre un profesor y un mentor. Un mentor te enseña desde la experiencia y desde los resultados. Un profesor te enseña desde la información. Tú no quieres un profesor en tu vida, tú quieres un mentor. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Imagina que tú quisieras aprender, no sé, quisieras ser millonario. Tú puedes ir a clases de economía y aprender muchísimo sobre teoría económica. Mucho. Seguramente el profesor que esté ahí delante se sabe toda la economía de Holanda del siglo XIII. Pero la diferencia es que no es millonario. En cambio, si tú preguntas y aprendes de un mentor millonario, entonces es mucho más probable que te hagas millonario. Otro ejemplo. Tú quieres crear tu propio negocio.
bueno, pues puedes estudiar administración y dirección de empresas en la universidad, cosa que está muy bien, vas a tener muchísima teoría, 5 años de teoría, ni más ni menos, o puedes aprender de un mentor, crear tu propio negocio, un mentor que haya construido un negocio, no un profesor que sabe mucha teoría, un mentor, una persona que haya construido un negocio y puedes seguir sus consejos. Y en 5 años, en lugar de salir únicamente con un título, posiblemente tengas un bagaje brutal a la hora de construir un negocio. Esa es la diferencia entre un profesor y un mentor. Por eso debes tener la humildad como para aprender de una persona que ha atravesado el proceso y sobre todo te diría más, cuestionar lo que está socialmente aceptado, porque obviamente no está socialmente aceptado escuchar, por ejemplo, a un chico que sube vídeos de YouTube, ¿no? Que ha escrito libros y que no lleva una bata blanca. No está socialmente aceptado escuchar a ese tipo de perfil, ¿verdad? Pero debes cuestionar. Si tú lo que quieres son resultados, escucha a un mentor. Si tú lo que quieres es teoría, escucha a un profesor. Siguiente pilar importante, tener conocimientos técnicos. Tú debes saber cómo sucede una erección, cuáles son los efectos de la pornografía en tu cerebro, cómo restaurar las funciones de tu cerebro, factores que influyen en la eyaculación precoz y demás. Esto es la parte de conocimientos técnicos. Aquí ya sí que podríamos llamar a un médico, un profesor y tal, pero de los que cuestionan, no de los que repiten estudios pseudocientíficos o estudios sin haber comprobado ni criticado en qué consisten esos estudios, ¿vale? Porque tú habrás escuchado por ahí que hay que eyacular para que la próstata no haya cáncer de próstata. Bueno, si tú echas un vistazo a ese estudio, tengo un reel de hecho en el que hablo de eso, es un estudio con una metodología muy cuestionable, es decir, la forma de recopilar datos muy mala, o sea, simplemente lo tienes que investigar, de hecho, quizá grabo un vídeo próximamente porque es muy curioso ese estudio que tanto se cita y que tan falsos resultados arroja, que de hecho posteriormente hubo 3 estudios que rebatieron la veracidad o la metodología de ese anterior estudio y concluyeron que efectivamente no tenía ningún sentido sacar conclusiones al respecto de ese estudio. Aún así, si nos vamos a ese tema, el tema del cáncer de próstata, al final, ese tipo de problemáticas suceden porque tú, como cualquier cosa en tu cuerpo, todo aquello que no usas termina deteriorándose. Entonces, si tú no utilizas la próstata, pues se termina deteriorando. Por eso la retención seminal está muy bien, pero hay que entender que tú no es el fin del todo. Tienes que fortalecer la próstata, llevar a cabo ejercicios de Kegel, fortalecimiento del suelo pélvico, en fin, son varias cosas las que tienes que saber. Esto forma parte, como te digo, de los conocimientos técnicos. Entonces, una de las primeras cosas que tú tienes que entender, aquí me voy a poner brevemente técnico, te recomiendo que, bueno, tomes nota, es cómo sucede una erección, ¿vale? Lo que tienes que saber es que una erección, o mejor dicho, el pene, cuando se pone erecto es porque se llena de sangre. Es decir, el pene es una extensión del sistema cardiovascular. Entonces, esto ya nos da una pista. Tú necesitas que tu sistema cardiovascular esté sano, esté saludable. Y dentro del sistema cardiovascular están el corazón, las arterias, las venas, ¿vale? O sea, tú quieres que llegue sangre a todas las zonas del cuerpo y más concretamente al pene. Entonces, ¿cómo sucede una erección? Bueno, una erección sucede cuando tú recibes un estímulo real o artificial. Hablaremos de eso. O sea, la diferencia entre real y artificial es que lo artificial, bueno, abre un ciclo hormonal que no cierra y que eso produce una serie de cambios a nivel neuroquímico en tu cerebro que no te interesan. Entonces, cuando tú recibes un estímulo sexual, esto hace que en el endotelio, que es el tejido interno del cuerpo cavernoso del pene, es decir, el pene, si lo diseccionamos, tiene como habitáculos, tiene como cavernitas, así como huecos que se llenan de sangre. Bueno, pues esos huecos están recubiertos a nivel interno por un tejido que se llama endotelio. El endotelio, cuando tú te excitas, produce una sustancia que se llama óxido nítrico, de fórmula química NO, óxido nítrico, que lo que hace es que permite que estos músculos se relajen y que por lo tanto se llenen de sangre. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay ciertas cosas, ciertos hábitos, ahora vamos a ello, que favorecen que el endotelio funcione correctamente. Hay otras cosas que impiden que el endotelio funcione correctamente. Ejemplo, pues el endotelio se puede calcificar si tú tienes defecto de magnesio, es decir, si te falta magnesio, entonces va a haber un exceso de calcio en tu cuerpo y ese exceso de calcio se puede acumular aquí, al igual que en las tuberías de tu casa, ¿no? Cuando pasa mucha agua, ¿qué pasa? Se acumula cal, pues es exactamente lo mismo aquí en el endotelio. Entonces, si esto se calcifica porque no hay suficiente magnesio y demás, entonces aquí, pues por una cuestión física, simplemente, pues no hay el suficiente óxido nítrico para que suceda la erección. Entonces, por ejemplo,
un medicamento que se utiliza para mejorar las erecciones, que es la Viagra, el Cialis y todo esto que los habrás escuchado. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues cuando tu endotelio segrega ese óxido nítrico, el cuerpo tiene un mecanismo para buscar siempre el balance, el equilibrio que se llama homeostasis. Es decir, ante un cambio a nivel neuroquímico en tu cerebro o a nivel químico en tu cuerpo, el cuerpo siempre va a tratar de contrarrestar ese efecto. ¿Cómo? En este caso, cuando se segrega ese óxido nítrico, se segrega a su vez una enzima que se llama fosfodiesterasa, que lo que hace es inhibir la función del óxido nítrico, ¿vale? Como forma de compensación. Entonces, un medicamento como por ejemplo la Viagra y el Cialis y todo esto, lo que hacen es que se cargan esa enzima, la fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué pasa? Que el óxido nítrico actúa sin ninguna barrera. Entonces, ¿qué es lo malo de esos medicamentos? Bueno, que producen muchos efectos secundarios, ¿vale? Y te pueden dañar bastante, pueden producir una enfermedad cardiovascular. Y además que se cargan lo que es el sexo, porque tienes que planificarlo con media hora, una hora. Esos medicamentos no actúan de forma instantánea. Entonces, tienes que saber cómo sucede una erección, porque esto te va a dar pistas acerca de qué hábitos, qué prácticas están ayudándote, no te están ayudando. Por ejemplo, una de las cosas que más daña las paredes del endotelio es la glucosa. Bueno, no la glucosa, sino el ácido láctico. Entonces, el ácido láctico se produce cuando hay exceso de glucosa en tu cuerpo. Por eso los diabéticos tienen tantos problemas de erección, porque la diabetes hace que haya más glucosa en tu sangre de la que puedes procesar, porque el páncreas no segrega la suficiente insulina y demás. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes esto, ya sabrás que, por ejemplo, comer demasiados carbohidratos refinados o comer demasiado azúcar directamente, todo eso va a hacer que haya más glucosa en tu cuerpo de la que puedes procesar. Eso se va a convertir en ácido láctico y el ácido láctico daña el interior de las venas, arterias y demás. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante saber esto. Los conocimientos técnicos son muy importantes, ¿ok? Por otro lado, tienes que saber cuáles son los efectos que produce la pornografía en tu cerebro. ¿Cómo afecta el hecho de que tú veas porno? Pues te lo voy a decir yo. Produce en primer lugar, estos son solamente tres de las consecuencias, o sea, las tres más conocidas o principales, pero hay muchísimas formas en las que afecta. También está la parte de que distorsiona la forma en la que tú percibes el sexo, que no las he incluido aquí, que también debería haberlas incluido porque es muy importante, pero fundamentalmente produce hipofrontalidad, que básicamente la corteza prefrontal es la parte anterior de la corteza prefrontal. Aquí suceden, digamos, todo lo que tiene que ver con tu capacidad para tomar decisiones, planificar y demás. Entonces, literalmente ver porno hace que esta parte, la corteza prefrontal, esté por debajo de su funcionamiento natural. De ahí el prefijo hipo. Hipo significa por debajo de. Entonces, esto hace que el porno literalmente te hace más tonto y más lento, ¿vale? ¿Qué más efectos? Bueno, consumir pornografía hace que se reduzca muchísimo la materia gris de tu cerebro y esto está relacionado con la forma en la que tú respondes. Esto te hace una persona más compulsiva, una persona mucho más reactiva a nivel emocional. Esto hace que no soportes situaciones de presión, que ante una discusión con tu pareja reacciones demasiado, en fin, son muchas las consecuencias. Puede llevarte incluso a perder los papeles con tu jefe y eso te puede costar tu trabajo y demás, ¿ok? Otro de los efectos, la sensibilización, es decir, bueno, más que la sensibilización, la tolerancia, diría que es básicamente cuando tú consumes pornografía, empiezas a tolerar el estímulo, es decir, cada vez te excita menos, por ejemplo, el mismo tipo de pornografía. Por eso vas migrando hacia géneros más extremos y vas migrando en cantidad, ¿vale? Entonces, si tú ves porno muy a menudo, por ejemplo, pornografía heterosexual, es normal que poco a poco vayas queriendo más variedad, más cantidad, más tiempo o incluso migrar a géneros extraños. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se sensibiliza, empiezas a tolerar el mismo estímulo. Entonces necesitas más y más y más. Esto también te sonará posiblemente de otro tipo de drogas como la cocaína. Es el mismo efecto, ¿vale? Los mecanismos que se activan aquí, el centro de recompensa y demás, son exactamente los mismos para la pornografía que para la cocaína. Entonces, esto también lo tienes que saber, porque de esa forma vas a entender lo que está ocurriendo en tu cuerpo y no vas a ir a ciegas, ¿vale? Por otro lado, ¿cómo restaurar las funciones de tu cerebro? Es otra de las partes importantes que tienes que conocer. Yo, obviamente, trabajo con mis alumnos el tema del reset dopamínico, que básicamente consiste en controlar lo que son los estimulantes
reducirlos en la medida de lo posible para que poco a poco tu cerebro vaya recuperando esa sensibilidad a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor súper importante que está asociado con el placer y con cómo tú percibes la vida. Si a ti hace tiempo que la vida te sabe a poco, como que no tiene mucho sentido y no encuentras el sentido y demás, es porque tus receptores dopamínicos están dañados por culpa del porno posiblemente, ¿vale? También, debes saber si es mejor eliminar repentinamente o disminuir paulatinamente lo que es la dosis de pornografía. Bueno, estas son las típicas preguntas que, pues si no sabes, posiblemente puedes estar cometiendo un error durante mucho tiempo. ¿Crees que tiene sentido, por ejemplo, en lugar de ver vídeos, ver fotos? ¿Crees que tiene sentido, por ejemplo, en lugar de ver porno 3 horas, ver porno media hora? ¿Reducir la dosis? Bueno, pues ya te adelanto yo que en este caso no tiene sentido. Lo que tiene mucho más sentido es eliminar repentinamente, conocer los síntomas de abstinencia que te va a producir, puede producirte ansiedad, irritación y demás los próximos días, pero merece mucho la pena pagar ese precio a cambio de empezar a conseguir resultados de forma inmediata, porque en el momento en el que tú eliminas de golpe lo que es la pornografía, los resultados son instantáneos, ¿vale? Por ejemplo, el S al cubo, que es Small Simple Steps, que es una de las reglas que nosotros utilizamos en mi programa, en Reset Alpha, para aplicar estos cambios, que es hacerlos de forma gradual y de forma paulatina. Sí, por ejemplo, los hábitos que vamos a ver próximamente en este vídeo, obviamente yo te recomiendo que los incorpores de forma paulatina. Small Simple Steps, pasos pequeños muy simples, sí, pero a la hora de eliminar el porno estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Y también, por último, tienes que saber cuáles son los factores que influyen en la eyaculación precoz. La eyaculación precoz es una disfunción algo diferente a lo que es la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque la eyaculación precoz tiene una parte que es de condicionamiento puro, es decir, condicionamiento pavloviano. Condicionamiento en el sentido de que cada vez que tú te has masturbado en tu pasado, ha sido con el objetivo de eyacular. Entonces le has enseñado a tu cerebro que el objetivo último de masturbarte es eyacular y no tiene por qué ser así. Ni siquiera el objetivo del sexo tiene por qué ser eyacular. Lo único que, claro, la mayoría de hombres, nadie nos ha explicado esto. Pero, ¿dónde pone que tú para compartir amor, para crecer en la intimidad con tu pareja, tengas que eyacular necesariamente? No lo pone en ningún sitio. Lo único que nosotros hemos aprendido eso por desconocimiento. Entonces, por puro condicionamiento, tú al final has educado a tu mente y a tu cerebro para esconderte en tu habitación, porque el sexo, la masturbación es algo malo. Para hacerlo lo más rápido posible, porque si no te pillan. ¿Vale? Fíjate simplemente en el comportamiento. Eso le has enseñado a tu cerebro. Entonces, esto obviamente va a tener repercusiones a la hora de tener sexo. Otro factor que influye en la eyaculación precoz es la ansiedad y el nerviosismo con el que tú te involucres en una relación sexual real, ¿vale? Si tú, por ejemplo, has visto porno, uno de los efectos del porno, que podría ser incluidos aquí, es el tema de distorsionar lo que es el sexo real. ¿Por qué? Porque tú cuando ves porno estás viendo ficción, no estás viendo nada real, estás viendo simplemente como unos actores ejecutan un papel. Entonces eso te hace distorsionar muchísimo la imagen de lo que es el sexo real. Entonces cuando tú llegas a tener sexo real, además de que el estímulo es diferente, tus expectativas son pues muy diferentes a lo que es el sexo real. Eso en tu cerebro, esa disonancia cognitiva, eso que acabas de escuchar es un petardo. Aquí tengo unos campos de arroz, estoy ahora en Tailandia, tengo justo unos campos de arroz que acaban de plantar y cada vez que un ave va a comerse la semilla porque acaba de nacer, suena un petardo que madre mía. En fin, lo que te decía, esas expectativas irreales que tú has creado a través del porno te producen ansiedad por un fenómeno que se llama disonancia cognitiva, que es lo que esperas versus lo que ocurre. Esa diferencia te produce esa ansiedad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sientes ansiedad? Que se activa el sistema nervioso simpático, que es el responsable del mecanismo de lucha o huida. Es decir, te pones en estado de alerta. Y en estado de alerta sucede la disfunción eréctil, ¿vale? Y ahí entras en ese modo de lucha o huida. Además, cuando se activa el sistema nervioso simpático, sucede una serie de adaptaciones neuroquímicas. Entre otras cosas, lo que sucede es que tú empiezas a segregar cortisol y adrenalina, ¿vale? El cortisol y la adrenalina son las hormonas responsables de ponerte en movimiento, sobre todo la adrenalina. El cortisol te sonará porque es la hormona del estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando tú segregas hormona del estrés? O sea, el cortisol. Pues que el cortisol hace que haya exceso de glucosa en sangre, te sonará ese proceso porque lo hemos hablado aquí, hay exceso de glucosa en sangre, esa glucosa es un azúcar que fermenta en ácido láctico y eso daña las paredes del endotelio. Por lo tanto, tienes que trabajar también mucho el cómo tú enfrentas una relación sexual real.
Y por otro lado, otra cosa que súper influye muchísimo en lo que es la eyaculación precoz es si tú has tenido algún trauma pasado que haya hecho que vivieras una experiencia desfavorable en el tema de una relación sexual. Por ejemplo, si tú en tu pasado sufriste un gatillazo o si la primera vez que tuviste sexo real no te gustó nada, que es lo común, y eso produjo en ti una especie de impronta negativa, es decir, un microtrauma, pues eso va a hacer que tu cerebro trate de evitar esa situación de peligro de forma instintiva, porque es una situación incómoda, es una situación que no quieres vivir, que te produjo emociones negativas. Entonces, lo que hay que trabajar aquí es en resignificar, súper importante resignificar lo que es ese trauma pasado, ¿vale? Entonces, si pasamos por aquí, vamos ya a la parte de hábitos. Voy a ser directo y claro con las cosas que a ti te van a funcionar para resolver esto de las disfunciones eréctil y eyaculación precoz. Por cierto, si has llegado a este punto del vídeo, comenta aquí abajo la palabra o la frase activo el modo guerrero para saber que eres de ese tipo de hombres que llegan hasta el final, ¿vale? Todavía no hemos terminado, pero para saber que eres ese tipo de hombres que no dejan las cosas a medias. Bueno, los hábitos que te van a funcionar, el primero de todos son los HIITs. ¿Qué son los HIITs? En inglés, High Intensity Interval Training. Entrenamiento por intervalos de alta intensidad. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues son un tipo de ejercicio que se ha demostrado que reduce hasta un 40% el riesgo de enfermedad cardiovascular y que mejora muchísimo tu salud en todos los niveles, ¿vale? Son ejercicios por intervalos de alta intensidad. ¿Qué significa esto? Pues 1 minuto de alta intensidad, 3 minutos de descanso. 1 minuto de alta intensidad, 3 minutos de descanso. Y así, ¿vale? Por ejemplo, yo practico artes marciales. Aquí en Tailandia estoy haciendo Muay Thai. Si te das cuenta cómo es una pelea de Muay Thai, es 2 minutos a fuego, 2 minutos de pegarte a tope y 1 minuto de descanso. 2 minutos de pegarte, 1 minuto de descanso y así. ¿Vale? Tú puedes hacer, por ejemplo, Tabatas. En este mismo canal tengo una playlist, una lista de reproducción con un montón de entrenamientos que tú puedes hacer para entrenar desde casa y con solamente un móvil y acceso a internet. Pero también puedes hacer, por ejemplo, sesiones de sprints y esto te va a ayudar muchísimo a mejorar tu función endotelial, ¿ok? ¿Qué otros hábitos te van a ayudar? Caminar, ¿vale? Mete 10.000 pasos cada día. Esto te va a ayudar muchísimo en tu salud metabólica, a activar tu metabolismo, la quema de grasa y demás. Y la grasa recuerda que es antagonista de la testosterona. Las células adiposas son antagonistas de la testosterona. Por lo tanto, cuanta más grasa quemes, más testosterona vas a tener y viceversa. Cuanta más testosterona tengas, pues más grasa vas a quemar. Entonces eso te va a ayudar muchísimo en tu salud sexual. Por otro lado, mucho cuidado con tener huecos en blanco en tu calendario, porque aquí es cuando suceden las recaídas. Las recaídas suceden cuando tu mente está ociosa, cuando no tienes nada más importante que hacer. Entonces, yo siempre recomiendo, en cuanto a hábitos, crea un estilo de vida activo. Evita, en la medida de lo posible, tener espacios en blanco en tu calendario, porque eso no te va a ayudar en absoluto. Voy a hacer una cosa por aquí. Vale, estamos. Por otro lado, tomar el sol también ayuda muchísimo a aumentar tus niveles de testosterona. Aquí te voy a recomendar un suplemento que no lo he puesto aquí, pero es la ashwagandha. ¿Vale? La ashwagandha, investiga por ahí, es un nootrópico, es un hongo natural que básicamente ayuda muchísimo a reducir los niveles de cortisol. Y el cortisol también es antagonista de la testosterona. Por lo tanto, si tú reduces el cortisol, aumentas de forma indirecta tu testosterona. Pues la ashwagandha es un suplemento natural que no tiene contraindicaciones médicas, que te va a ayudar muchísimo a reducir los niveles de cortisol y te va a ayudar, en definitiva, a tener mejores erecciones, a tener menos estrés en tu día a día y demás. Otro de los grandes hábitos que yo recomiendo es el tema de la meditación. La meditación, si te das cuenta, es justamente lo opuesto a la hiperestimulación. Cuando tú meditas, estás reduciendo al máximo los estímulos. Y cuando tú meditas, hay estudios que demuestran que el hipocampo aumenta de tamaño, es una parte muy importante del cerebro, y sobre todo tus receptores dopamínicos se recuperan. Empiezas a poco recuperar más la sensibilidad y a poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y por otro lado, el tema del agua. ¿Vale? O sea, la mayoría de los problemas de disfunción eréctil se solucionarían simplemente si tú bebieras mucha más agua. ¿Por qué? Porque el agua hace que el óxido nítrico que se produce aquí en el endotelio no se oxide, es decir, que dure más tiempo y de esa forma pues va a facilitar muchísimo la erección. Como te decía, entorno social. Es muy incómodo esto que te voy a decir, pero si tus amigos son unos perdedores, tú vas a ser un perdedor. Tú tiendes a ser del mismo tipo de persona que las personas con las que más tiempo pasas. Entonces, si te rodeas de 5 pajilleros, mucho cuidado de tener el típico grupo de amigos en el que se pasan stickers de tetas y vídeos y no sé qué,
porque eso puede hacer posible tus recaídas y sobre todo que te vas a empezar a comportar como ese tipo de perdedores. Entonces, a ti te interesa tener un entorno alfa, un entorno de ganadores. Eso es Reset Alfa. Mi equipo somos un conjunto de hombres con ambición, con ganas de ganar, que no estamos a tonterías, estamos para jugar el juego de la vida en séptima marcha y y vivir las mejores experiencias de la vida, ¿vale? También influye mucho si tu mujer obviamente te apoya o no te apoya, o si tienes pareja o no tienes pareja. Este es mi alumno Felipe, que justamente vino a mí cuando estuvo a punto de romper su relación de pareja, y esto es una foto que me envió hace unos días. Después de más de un mes trabajando juntos, pues ha recuperado su relación y hoy está mejor que nunca gracias a que ella y él están haciendo equipo, se han convertido en una pareja brutal y están haciendo de lo que podría haber sido un problema, pues están haciendo una tremenda oportunidad para crecer en amor. Y por último, el último de los pilares, habiendo quedado claro que tu entorno social determina el tipo de persona en la que te vas a convertir, yo te recomiendo en lo personal que busques un entorno alfa, un entorno ganador, un entorno masculino, un entorno de hombres que te hables con ellos en verdad y que te ayuden a crecer, ¿vale? Eso es en concreto Reset Alpha, que es mi equipo, es mi coaching de 6 meses, pero bueno, en definitiva, tienes que tener eso en cuenta, ¿ok? Y por último, lo que te decía, la parte del método. ¿Por qué un psicólogo terapeuta no funciona? Por lo que te he dicho, porque se genera una barrera muy extraña de paciente-terapeuta y no te abres del todo, entonces esa persona no te puede entender del todo, esa persona normalmente no ha pasado el proceso, por lo tanto no puede empatizar contigo, no sabe cómo te sientes, no sabe cómo son esas emociones y demás. Y yo en lo personal no conozco a ningún hombre, ninguno, ni en foros, ni nunca lo he visto, que haya superado el porno o este tipo de disfunciones sexuales en terapia. No lo conozco, ¿vale? Si tú lo conoces, pues genial, preséntamelo, porque será un caso entre un millón. Antidepresivos y medicamentos no funcionan obviamente porque son un parche temporal que no soluciona el problema de raíz. De hecho, tiene contraindicaciones y tiene muchos síntomas y efectos secundarios que son peores para ti. Lo que funciona es tener un método, un sistema que tú vayas mejorando, con el que vayas progresando y sobre todo que se base en una transformación interna, que no únicamente sea un parche, sino que se base en una transformación interna, en un protocolo de cambio de identidad, ¿vale? Eso es Reset Alpha y te voy a contar brevemente por si te interesa en qué consiste, ¿vale? Paso por aquí a compartirme. Reset Alpha básicamente es mi coaching de 6 meses. Son 6 meses en los que yo trabajo mano a mano con diferentes personas. A día de hoy pues tenemos a Guerrero Felipe, tenemos a Guerrero César, que después de 15 días de retención, el otro día nos ponía aquí en el grupo, a ver si encuentro el mensaje, nos ponía que se había dado cuenta como que había varias personas que le estaban mirando, varias chicas que le estaban mirando como hipnotizadas. Y esto es algo que sucede bastante cuando tú logras tus primeras rachas de retención seminal. Mira, eso ponía por ahí. Te lo leo, ¿vale? Decía, yo llevo 15 días y ya experimenté a 2 morras que se dejaron ver a los ojos como hipnotizadas. Tenía mucho tiempo que no experimentaba eso y ando sorprendido con eso de la energía de la retención seminal. Está haciendo efecto esto, al parecer. Y otro de mis alumnos es Yago, que justamente por ahí lo decía también, que llevaba más de 100 días de racha de retención seminal. Bueno, pues estos son cosas que tú también puedes conseguir y que son cosas que trabajamos en Reset Alpha, que es mi coaching de 6 meses que tiene 3 fases, ¿vale? La primera fase, que es la fase de desencadenado, es una fase en la que vamos a trabajar de lleno con lo que es la adicción a la pornografía. Es decir, vamos a ir de lleno a los conocimientos técnicos, tienes que saber cómo funciona tu cerebro, un poco lo que hemos visto aquí, ¿vale? Y esa es la primera fase de desencadenado. Vemos en qué consiste el reinicio, en qué consiste el nofap, en qué consiste todo esto. Cuestiones que también tenemos una parte de formación, esa sería la primera fase, ver las recaídas, el nofap, ver un poco cómo funciona el proceso. La segunda fase es, ya nos enfocamos en lo que es la transmutación de la energía sexual, que es cómo narices hacer para sacar el máximo potencial a esa energía que nosotros estamos acumulando y que estamos empezando a dominar. Y la tercera fase ya es trabajar en ese liderazgo personal, en aportar al mundo, en servir a través de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras pasiones y demás. Por lo tanto, Reset Alpha es un programa de liderazgo, no únicamente consiste en dejar el porno, en recuperar tu función sexual, sino que es un programa en el que vamos a trabajar muchísimo más allá. Vamos a trabajar en que tú te conviertas en ese tipo de hombre del que otros se sienten orgullosos. Si quieres que te cuente más sobre el programa, podemos tener una llamadita privada tú y yo. Analizaré tu caso, te haré unas preguntas. Si veo que cualificas, que cumples los requisitos para acceder a Reset Alpha, pues te contaré mucho más en detalle, y si veo que no es para ti, pues también te lo diré. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. En la descripción tienes un enlace. Si quieres, pues agendas una llamadita y hablamos.
Espero que este vídeo te haya gustado muchísimo, de verdad, y que lo repitas. Si tienes alguna duda o pregunta, ponlo en comentarios, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Te mando un fortísimo abrazo. Chao, chao.